Bueno, en vivo saludamos a Juan Ignacio Astores, el actual presidente del Consejo Municipal de la ciudad, porque la última sesión, el pasado 3 de julio, bueno, los concejales de la oposición no hubo acuerdo y no se aprobó el aumento de la famosa UCM que venía pidiendo el Ejecutivo Municipal a partir del 1 de julio pasado. Así que vamos a ver acerca de esta sesión, vamos a charlar en qué significa la unidad de control municipal, por qué el Ejecutivo a mitad de año necesita imperiosamente que se le pueda aprobar ese aumento que requería para seguir o no avanzando con el tema de obras, por ejemplo, entre otros tantos temas que vamos a tratar aquí con Juan Ignacio. ¿Cómo estás, Juani? Bienvenido al programa. Gracias, Marina, gracias por la invitación. Bueno, te tocó lidiar el jueves pasado con la oposición, ¿no? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo para aprobar la famosa UCM? No, para dar un poco de contexto, nosotros lo que es la unidad de cuenta municipal es una unidad de valor, la cual luego da el valor final de lo que es tasa general de inmuebles. Es uno de los tributos municipales, la cual es a cambio de una prestación de un servicio, y esta unidad de valor es muy importante porque es lo que mantiene actualizado el valor del tributo y está ya supeditado a 3 variables que son consenso desde 2011. ¿Cuáles son esas variables y cuánto impacta en el factor de actualización, ¿no? Salarios, combustible y inflación. Bien. La cuestión es que este Ejecutivo, desde que inició la gestión, siempre tiene la misma lógica de trabajo, y esto es para dar previsibilidad y estabilidad al debate. Trimestralmente se imprimen las boletas, trimestralmente discutimos cuánto es el porcentaje de actualización que corresponde para UCM antes de la impresión del trimestre. En este caso correspondía para el 1 de julio, porque se iniciaba ya el tercer trimestre, había terminado ya el segundo trimestre del año, y el 11 de junio envió un proyecto al Consejo Municipal solicitando un 9% de actualización, lo cual redundaba aproximadamente en un poco más de 1.000 pesos en promedio por cada tasa que paga el contribuyente. Nosotros entendemos que está bien que se haga una discusión trimestral. ¿Por qué? Porque permite que no se hagan grandes incrementos, grandes cambios al vecino, y mantiene cierta estabilidad y previsibilidad en el trabajo, como venía mencionando antes. El dato es que de que asumimos a esta gestión nunca se aprobó lo que el Ejecutivo solicitó, pero sí cabe aclarar que es la primera vez que se obtiene un 0% y la tasa va a valer lo mismo durante 6 meses. Es decir, que hasta diciembre se va a mantener... hasta septiembre. Hasta septiembre en ese valor. En septiembre se van a tener que volver a sentar a discutir el aumento. Exactamente, que es el problema, porque en realidad esto fue posponer esa discusión, y para mí no corresponde por lo que yo estaba mencionando antes. Aparte porque en los fundamentos de la sesión del 3 de julio debería discutirse justamente si se dan o no se dan las variables que el Ejecutivo informa para llegar a ese 9%. Y en todo caso proponer alternativas, aparte de un 0. Se puede aplicar un ajuste de escalonado en este trimestre, un poco en julio, un poco en agosto, y no hubo caso, digamos, no hubo acuerdo para arribar a esa solución. Bueno, ahí estamos viendo la sesión de lo que fue el jueves. ¿Cómo estaba el clima? ¿Estaba raro? Excesivamente tenso y muy poco profesional en algunas argumentaciones. Yo no voy a ahondar más en eso. Creo que estar 1 hora y media, 2 horas debatiendo un tema que es sencillamente un factor de actualización que otros municipios aplican automáticamente no tiene sentido. Claro, antes de hacer esta sesión del jueves, ¿ustedes se reunieron previamente en comisión? Es que amerita trabajarlo siempre en comisión, y es justamente la instancia en que muchas de estas cuestiones se pueden hablar y discutir. Obviamente tienen la facultad y el derecho como concejales de utilizar el micrófono y decirlo todo en una sesión, y yo lo respeto, porque soy un demócrata ante todo, y está perfecto que lo hayan hecho y expresado de esa forma. Cabe aclarar algo más también, que es otro tema que estuvo en discusión ese mismo día, el 11 de junio, cuando el Ejecutivo mandó el proyecto. También envió un proyecto de un descuento, un beneficio para aquellos contribuyentes adheridos a boleta digital. Que esto implicará que en el último trimestre del año los contribuyentes que están adheridos a boleta digital tengan un descuento. En realidad es una autorización al Ejecutivo de aplicar ese descuento. Y eso también es un gesto como para decirle a los concejales: nosotros tenemos cierto
podemos decir, equilibrio en cuanto a lo que se le demanda o se le peticiona a la gente, y aparte entendiendo que hay un gran beneficio para el municipio en dejar de imprimir, dejar de repartir boletas, que eso también tiene un costo. Pero bueno, son todas cuestiones que estuvimos discutiendo estos días y en algunas cosas se logran consensos, en otros casos no. ¿En otras oportunidades de otros gobiernos le pasó más o menos lo mismo que a Pinotti ahora? ¿De que la oposición no haya aprobado el aumento de UCM o es la primera vez que sucede? El dato que yo quiero traer acá, que me parece muy interesante por el contexto, la última vez que no se actualizó un trimestre, en un contexto inflacionario, quiero aclarar, fue en 2023, justamente o coincidentemente con la última elección a concejales. Pero en este caso fue la inversa. Fue en realidad el intendente de ese momento quien no envió un proyecto para no actualizar la unidad de cuenta municipal, y fue el consejo que diciendo, usted debería enviar un proyecto, señor intendente. Esa fue la última vez que pasó y eso generó graves consecuencias. Y se da también en la misma circunstancia histórica de que hay elecciones. Exactamente. Que eso también trae un poco, deslegitima un poco esta discusión. Yo creo que hay que despolitizar y ser un poco más técnico, más riguroso con los números, porque estamos hablando de recursos. ¿No te convencieron los argumentos de la oposición de por qué no hicieron el aumento? ¿Crees que va por el lado político, por una cuestión demagógica? Sí, yo creo que es principalmente político, no creo que sea principalmente técnico. También juega la desconfianza que tienen en la gestión, en el rumbo de la gestión, en su forma de informar o transmitir información, que creo que principalmente pasa por ahí los argumentos que ellos han anunciado, pero me parece que es un dato simple y concreto. ¿Cómo han evolucionado las variables durante el trimestre de análisis? Está claro en un Excel que se comparte con cada proyecto que envía el Ejecutivo y nunca se termina discutiendo eso. Y yo sí quiero traer en discusiones, si no actualizamos, subsidiamos. El tema es quién paga el subsidio. Siempre digo lo mismo. ¿Por qué se tiene que aumentar? Quizás es una pregunta fácil, pero no sé si la respuesta es fácil. ¿Por qué siempre se tiene que aumentar la UCM? ¿Qué pasa con ese presupuesto que estaba previsto para que se cumpla en tiempo y forma con los servicios? Y imperiosamente los ejecutivos de todos los gobiernos y de todas las ciudades necesitan llevar a cabo el aumento cada 3 meses. En este caso, a mí me parece que si no se actualiza, si no se aumenta, estás incumpliendo con lo que vos planificaste en el año. Porque en realidad el presupuesto prevé que se actualice UCM. ¿Por qué? Porque se prevé que se aumente, que siga habiendo incrementos en los costos que y si no hay inflación, por ejemplo, viste que el gobierno nacional dice que no hay inflación. ¿Qué pasa con eso? Bueno, entonces, ahí sí, si no se analiza o no arroja la estadística. A ver, yo digo, por ejemplo, UCM toma 3 variables que las estadísticas son verificables externamente. El precio de combustibles lo informa el Ministerio de Energía. Sí. No lo informamos, no lo dice Pablo Pinotti cuánto aumenta el combustible. Es muy sencillo y fácil. De hecho está aumentando. Bueno, eso es un dato. Salario lo indica FESTRAM, que es la federación que nuclea a los sindicatos de empleados municipales, y ahí está claro las escalas salariales y cuánto varían las escalas salariales. Tampoco es algo que se pueda argumentar si es mucho o es poco, hay un número certero. Y lo mismo el IPEC, que nosotros no nos vimos en base al INDEC, sino al índice provincial de estadística, que siempre a mes vencido dice cuánto es la variación mensual de inflación. Hasta ahora, este año 2025, la hay. Hay menos que 2024, hay mucho menos que 2023, pero aumento de precios sigue habiendo. Y el problema es que si el valor nominal de UCM no compensa el valor real que debería tener UCM, tenés un problema y estás subsidiando indirectamente los servicios. Y ya pasó antes en la historia que cuando se subsidia, en algún momento explota o baja la calidad del servicio, o no se le pagan a los proveedores, o se atrasan con los salarios. Esto ya pasó antes. Hay que prevenir esas situaciones. ¿No vieron la posibilidad de, a través del área de finanzas, buscar otros recursos sin aumentar necesariamente la UCM? ¿Recortar algunos gastos? No, recortes reducir sueldos. Permanentemente hay recortes, pero también el tema de reducir las remuneraciones tampoco es algo que el intendente tenga tanta libertad cuando hay acuerdos mediante federaciones para lo que son salarios de los empleados. Yo creo que no es esa la principal variable. Yo creo que hay que ser prudente en cuanto a que si la norma te dice que tiene que actualizarse, hay que actualizarlo. Pero de todas formas sí trasladar un poco de tranquilidad
en cuanto a que ya está, esta discusión ha pasado, se arrojó un 0% de actualización y seguiremos gestionando y no hay ningún problema. ¿Qué dice el intendente? ¿Pudiste hablar con él después de la sesión del jueves? Está molesto con la actitud, evidentemente, que creo que es lo principal, pero... ¿Qué piensa Pablo Pinotti? ¿Y está en concordancia con lo que acaba de comunicar en los medios Andrea Ochat? Está en concordancia también. O sea, a veces creo que hay una intención de perjudicar una gestión, que eso a veces ha ocurrido en otros casos, y este parece ser un caso también, pero bueno, yo vuelvo a insistir, para bajar y desdramatizar un poco la situación, no se va a prender fuego nada, seguiremos gestionando, seguiremos trabajando y volviendo a apostar a generar consensos en la comunidad, sobre todo con lo que tiene que ver con este tema sensible que son tasas y tributos. Ojalá que así sea. Sí, es la Gracias, Juan. Como siempre, a disposición para lo que necesiten comunicar por parte del Consejo. Gracias, María. Gracias.